Hola, les saluda Estuardo Salazar Gini, director continental de AXI Latinoamérica, sirviendo al continente por medio de recursos, programas y servicios que Association of Christian Schools International ofrece a cientos de colegios miembros en Norte, Centro, Sudamérica, lo cual hacemos desde 1990. Gracias a Dios por esta oportunidad en la cual podemos compartir un tema de gran interés, especialmente a la luz de los acontecimientos recientes que han puesto a prueba la fortaleza organizacional de nuestros centros educativos. Y ese es justamente el tema que quiero compartir en esta ocasión: fortaleza organizacional para colegios que crecen. Una de las historias que marcó mi niñez fue la historia de los supervivientes de los Andes. En este evento, 14 de 45 personas sobreviven de forma providencial a un fatídico accidente en las cumbres de la cordillera de los Andes. Es durante 72 días que este grupo de jugadores de un equipo de rugby uruguayo se ven expuestos a condiciones de hambre, sed, frío extremo. Y tuvieron que desarrollar habilidades extraordinarias que les permitieron sobrevivir y convertirse en los héroes de mi niñez. Se escribió un libro muy descriptivo respecto a esta historia, en donde el pasaje que más se hizo conocido alrededor del mundo fue cómo es que estos jóvenes uruguayos tuvieron que convertirse en antropófagos, consumir la carne de los cadáveres de aquellos que murieron en ese accidente y que era conservada naturalmente por la nieve y el hielo del que estaban ellos rodeados. Pero cuando examinamos la situación presente, donde también nosotros nos hemos estrellado en un imprevisto paraje, estamos acechados por este hostil virus y hay una severa recesión económica a las puertas. Nos estamos preguntando realmente cuántos de los centros educativos podrán sobrevivir. Y aquí es en donde se nos hace muy útil una herramienta que se conoce desde hace ya varias décadas, que es la planeación de escenarios. Yo quisiera comparar entonces el hecho de que, así como los sobrevivientes de los Andes tuvieron que enfrentarse a... Eran dos factores clave los que ellos tenían que superar. Uno era el intenso frío. El frío que se sufría ahí en donde ellos estaban era un frío que era de temperaturas bajo 0 centígrados. Y el otro tenía que ver con la nutrición, con su alimentación, con la sed, con la necesidad de alimento y de agua. Y ellos tuvieron que sobreponerse a esos dos factores, a esas dos condiciones. Al ver el siguiente cuadro, ustedes verán entonces que está lo que yo le he llamado el factor X y el factor Y. Esas dos coordenadas que representan esos desafíos, esos factores que determinan la medida en la cual tu centro educativo puede ubicarse en alguno de estos cuadrantes que se crean. El factor X, por un lado, esa dimensión horizontal de esta gráfica, es la que describe la actividad educativa. Y el rango de estar del lado izquierdo o del lado derecho determina la manera en la cual tu centro educativo ha podido continuar con el programa académico, se ha podido sobreponer al desafío de no tener más a los estudiantes en el centro escolar, que han implementado la tecnología necesaria para poder tener las clases a distancia. El nivel de complejidad que tiene la actividad educativa para algunos ha sido insalvable. Hay un nivel de complejidad grande. Y entonces estos colegios ubicados del lado izquierdo de
estos escenarios pues son los que han sido más golpeados o los que no han podido afrontar el nivel que la actividad educativa requiere. No han podido implementar innovadores sistemas de gestión de aprendizaje multimodal y esto ha sido algo sumamente desafiante. Pero si el colegio está más hacia la derecha, la actividad educativa se ha podido manejar, se ha mantenido el programa académico, el currículo, se han cubierto los contenidos en más de un 75%, los ajustes curriculares pues han sido mínimos para poder venir y lograr que tu colegio pueda ser descrito ya sea como un colegio fuerte o como un colegio esforzado. Pero la otra dimensión, la dimensión vertical, el factor Y, es el impacto económico que los colegios han tenido a consecuencia de esta crisis. Y aquí básicamente estamos viendo la forma en la cual las familias que el colegio sirve, pues han tenido que suspender sus pagos, por ejemplo, debido a que alguno de los cónyuges ha perdido su empleo o han habido reducciones salariales. Algunos de nosotros sentimos como que pues no ha habido mucha necesidad de hacer ajustes presupuestarios porque tenemos el suficiente flujo de caja y a Dios gracias pues hay fidelidad de parte de los padres de familia o el apoyo de una iglesia patrocinante. Pero preparémonos, esta historia todavía no termina y es hasta el 2021 que realmente se sentirán los efectos de esto. Así que tu colegio puede estar como un colegio superviviente y probablemente pasar a cuidados intensivos o al colegio esforzado, pasar de la parte superior a la parte inferior debido al alto impacto económico que pueda tener. El uso de esta planeación de escenarios es útil para determinar el nivel de fortaleza que tiene tu centro educativo. Quiero hacer una clasificación en 3 áreas en las cuales podemos identificar áreas de fortaleza o áreas de fragilidad y debilidad que hemos descubierto, que se han puesto en evidencia como consecuencia de esta crisis o simplemente como resultado de una autoevaluación. Eso es justamente lo que el programa de acreditación que ofrecemos en AXI y que algunos colegios ya aprovechan, el poder hacer este autoestudio. Es un programa sistemático en el cual examinamos estas diferentes áreas de la vida de nuestro colegio y buscamos maneras de mejorarlas y de fortalecerlas. Para fines de este taller yo las he organizado entonces en 3 áreas identificadas por estos sufijos que identifican sitios web, páginas web que tienen características particulares. Entonces estamos usando la abreviatura .org que identifica el aspecto organizacional del centro educativo, las siglas .edu, que también es un sufijo muy familiar dentro de las direcciones de internet que usan instituciones educativas o universidades para identificar la naturaleza académica de lo que hacen. Y luego las siglas .com, pues es lo que identifica aquellas empresas o negocios, actividades meramente comerciales, y ese aspecto también está presente en nuestros colegios, aunque sean colegios cristianos, pues al final de cuentas tienen ese lado de business que en donde tenemos que estar pendientes de la viabilidad de nuestro proyecto educativo. Pues yo quisiera que pudiéramos empezar hablando de la primera categoría, que tiene que ver con los índices de fortaleza organizacional. La gobernanza directiva, la redacción de documentos fundamentales, las políticas y procedimientos que se utiliza en el colegio y ese punto de convergencia que es la dirección, la oficina del director o la directora que constituye
el centro de control de toda la misión del colegio. Hay otras áreas, por supuesto, hay otros aspectos que deben considerarse, pero para fines de alcanzar y cubrir algo de lo que consideramos más esencial, pues estos 4 son para mí unos indicadores importantes de los que podemos hablar. Estos indicadores surgen mayormente y las descripciones que los acompañan del programa de acreditación de ACSI. Estamos hablando para los colegios que son participantes de este programa o que ya han obtenido su acreditación, pues al ver estos 4 temas, automáticamente su mente se traslada a los legendarios estándares 1 y 2 de la acreditación. El estándar 2, por el que quiero comenzar, que es el que tiene que ver con gobernanza directiva, con la dirección, es el que tiene que ver con ese factor humano de gobernanza y liderazgo del centro educativo. Lo antepongo al estándar 1, que es el que tiene que ver con la filosofía y los documentos fundamentales del colegio, porque es mi convicción personal de que la gente antecede a las organizaciones y es realmente el factor humano, las personas, lo que hace la diferencia, aquello a lo cual tenemos que darle la mayor importancia. Antes que políticas y procedimientos, antes que una filosofía, tenemos que tener ese factor humano, ese componente humano en nuestras organizaciones. Empezando con el componente de gobernanza directiva. Aquí estamos hablando de un colegio en el cual pues su modelo de gobernanza, para empezar, debe ser bíblico y se busca de que sea también saludable, que sea apropiado, que resulte en eficacia organizacional. ¿Sabe? Hay multiplicidad de modelos de gobernanza. Ustedes saben que hemos estado en ACSI bastante ocupados, antes que preocupados, del tema de gobernanza. Porque hemos sentido que de alguna forma nuestros colegios han abrazado consciente o inconscientemente modelos de gobernanza importados que no encajan muy bien dentro de nuestra cultura. También nos hemos visto totalmente aplastados a veces por modelos de gobernanza dictatorial o unipersonal, que también no pueden ser lo más saludable. Sea cual fuera el modelo de gobernanza que tu centro educativo tiene, al final de cuentas, esta crisis ha puesto en evidencia si funciona o no. ACSI no puede venir y decir, este es el modelo que todos deben seguir. Recientemente publicamos el libro Gobernanza en Comunidad. Fue presentado en nuestra pasada Academia de Liderazgo. Tuvimos a uno de sus autores, el doctor Paul Campi, participando y presentando un seminario, un taller muy completo acerca de los diferentes modelos de gobernanza y cuál es lo que en ACSI consideramos, pero son apenas elementos de una gobernanza saludable, que cada colegio es responsable de venir y ordenar y ponerlos a trabajar en su beneficio. Para cubrir de una vez todas las cosas que tienen que ver con este factor humano, pues me gustaría que habláramos también un poco de la dirección en este momento, y probablemente muchos de los participantes de esta conferencia o de este taller pues son directores, rectores, la cabeza de la escuela. Me gusta esa terminología que se usa en inglés para describir al director de una escuela. Head of a School, el HOS, Head of School, la cabeza de la escuela. Y este es otro indicador también, porque cuando pensamos quién toma las decisiones en el colegio, pues uno diría, bueno, el director o la directora. Lo que no saben es que el director o la directora tiene, como dice la palabra de Dios, sobre el alto vela uno más alto todavía. Y entonces ese balance de poder que hay entre una junta directiva, un cuerpo directivo y la dirección del colegio. Se reconoce que el liderazgo de un director, de una directora,
es el elemento clave. Dice el Dr. John Maxwell en sus enseñanzas sobre el liderazgo: "Everything falls or rises on leadership". Todo se levanta o se cae en el liderazgo. Como yo lo he ilustrado de alguna forma en algunas de mis conferencias, el director o directora está al centro de toda una constelación de personas y de entidades a su alrededor. Por un lado tiene, por supuesto, al cuerpo directivo, al Ministerio de Educación, tiene relación con padres de familia, con los otros directores, subdirectores, coordinadores, estudiantes, docentes. Todo gira alrededor de la persona de la dirección, y por ello no podemos minimizar el rol importante que esta persona tiene en el centro educativo. Las políticas y procedimientos, los documentos fundamentales de la escuela es justamente con lo que trata el estándar 1 de la acreditación. Y allí se nos invita a responder preguntas tales como: ¿para qué existe nuestro centro educativo? ¿Cuáles son las implicaciones bíblicas en nuestras prioridades y prácticas educativas? ¿Cuáles son los distintivos que nos hacen únicos? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro centro educativo? Como lo dice la diapositiva que estamos viendo, pues estos documentos fundamentales pues incluyen, por supuesto, declaraciones escritas de la filosofía del colegio, su visión, su misión, sus valores medulares. Específicamente quisiera enfatizar la misión. La misión del colegio. Estoy leyendo en este momento un libro que se llama Canoeing the Mountains. Se traduce algo así como navegando en canoa a través de las montañas. Y nos habla de la manera en la cual se debe ejercer un liderazgo cuando uno, en lugar de estar navegando un río, que es lo que tocó hacer a los exploradores, que son los protagonistas de esta historia, pues te enfrentas con una cordillera y con una montaña. ¿Y qué haces con tus canoas? Ya no te sirven, los remos ya no sirven de nada, tienes que ver cómo hacer las cosas de una forma diferente. Y el autor del libro Canoeing the Mountains nos dice: la misión es la que al final de cuentas prevalece. The mission trumps. La misión es lo único que le da sentido a todo lo que haces. Si tu misión no está redactada de una manera inspiradora, que ayude a tus docentes a que en estos tiempos de crisis ellos digan: vale la pena continuar haciendo lo que hacemos, vale la pena volver a implementar el medio que sea necesario para conectar con los estudiantes, para mantenerlos motivados, para cubrir los contenidos del aprendizaje que ellos necesitan estar teniendo. Entonces tu misión no pasa la prueba. La misión de tu colegio no es suficiente para inspirar a las personas. Y entonces, de alguna forma, el liderazgo de la escuela, índices de fortaleza organizacional, ¿los tiene tu colegio? Es importante entonces venir y asegurar esas estacas. Dice la palabra de Dios que una casa edificada sobre la roca fue la parábola que el Señor Jesús usó para ilustrar lo que era unos buenos preparativos, lo que era la provisión de un hombre sabio y sensato en anticipación a una tempestad. Aquellos de ustedes que viven en una región del mundo expuesta a huracanes, a ciclones, pues entonces saben la importancia de estar preparados para cuando vienen esos vientos huracanados. Los que vivimos en países donde son terremotos, pues también podemos hacer algunos preparativos, pero no muchos. Se nos recomienda, por ejemplo, tener una mochila de las 72 horas cerca de la puerta de nuestra casa, lo cual con mi familia hacemos, porque en el momento menos esperado viene un terremoto y probablemente bota nuestra casa de habitación y apenas alcanzamos a salir y alcanzar esta mochila que contiene todo lo necesario para sobrevivir durante 72 horas, comida, medicamento, documentos de identificación. La fortaleza organizacional de tu colegio es lo que le ha permitido en este tiempo
poder ser un colegio fuerte, un colegio fortalecido, esforzado, pero más que sobreviviente. En la siguiente sesión estaremos tocando entonces los índices de fortaleza académica, de fortaleza administrativa y un cierre combinando todo lo que dice la palabra de Dios y la forma en la cual estos diferentes elementos se combinan para que tu colegio sea como ese árbol plantado también junto a corrientes de aguas que da su fruto, su hoja no cae y todo lo que hace también prospera.